Bien, jóvenes cachimbos, los saluda el profesor Rolando Rocha para desarrollar la semana 14ª, que está vinculada con tipología textual. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy son una serie de ejercicios ad hoc para poder clasificar textos. En realidad uno puede contemplar algunos criterios para poder establecer una clasificación, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el propósito del autor. El propósito del autor puede resultar útil para definir textos argumentativos, expositivos, textos narrativos, descriptivos, etc. Pero esa es una variable en realidad que uno puede considerar. La otra variable que uno puede considerar es la ubicación de la idea principal. Y esa va a ser nuestra tarea ahora. De manera puntual podría decirles yo, a partir de esta clasificación en 3 clases de textos, que es posible encontrar la idea principal al inicio de la lectura. Es, digamos, el modelo de texto, la idea principal al inicio, luego ideas secundarias, terciarias que complementan la información medular. A ese tipo de texto se le denomina analizante. Luego también es posible que la idea se plantee al final a manera de conclusión. Cuando eso ocurre, es decir, cuando planteamos o desarrollamos la idea al final, al texto se le denomina sintetizante. Es posible también, aunque no lo han puesto en esta semana, que la idea la desarrollemos al inicio y al fin. A ese tipo de texto se le denomina encuadrado. Y finalmente, en la parte de la médula del texto, donde usualmente encontramos un desarrollo sostenido, también es posible desarrollar o plantear la idea principal. A ese tipo de texto se le denomina centralizante. Es una tipología muy elemental, como ustedes pueden notar. Se trata de la ubicación de la idea principal y entonces podemos tener una tipología bastante clara, ¿no? Sirve, digamos, esta clasificación desde el punto de vista de la utilidad pragmática en el examen, sí, porque eso va a permitir que puedas reconocer rápidamente la idea principal si acaso el texto presenta la idea principal formulada de forma explícita, ¿no? En ese caso es posible que pueda servir. Pienso yo, por ejemplo, en el texto mixto o tal vez en el texto en inglés, donde la información es expositiva en la mayoría de casos, me parece que un 99% de casos, y entonces la idea principal se plantea de forma literal, ¿no? La leemos directamente. Y entonces reconocer la jerarquía va a permitir que la primera pregunta al menos sea resuelta con celeridad y bien. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es enfocarnos en 4 actividades para reconocer la idea principal y luego definir el tipo de texto. Van a acompañarme con el subrayado también, en este caso de los 4 fragmentos. Muy bien, y entonces tenemos aquí los tipos de textos. Ya habíamos mencionado el analizante, la idea principal figura al inicio, el sintetizante aparece al final, siempre va a haber algunos conectores como en conclusión, en suma, en resumen, y la idea principal se introduce a partir de ese tipo de conectores, y el texto centralizante en el cual las ideas se exponen o se plantean, se argumentan, en la posición en la cual usualmente encontramos el desarrollo propiamente de ideas, ¿no? Vamos entonces ahora con algunos fragmentos. El fragmento A. El sistema filosófico de Immanuel Kant se desarrolló bajo la influencia de la filosofía racionalista, representada principalmente por Leibniz. Entonces, recibió el influjo racionalista ¿de quién? De Leibniz. ¿Quién, profesor? Immanuel Kant. Y de la filosofía empirista, que es otro tipo de escuela ya, representada principalmente por Hume. Muy bien. Y en oposición consciente a una y otra. Tanto Hume como Leibniz escinden todas las proposiciones en 2 grupos. Aquí tenemos Hume y Leibniz. Ellos asumen que las proposiciones son de 2 tipos, analíticas, y en eso hay una coincidencia, y sintéticas o empíricas, en el caso de Hume y en el caso de Leibniz, estas van a ser diferentes. Tanto Hume como Leibniz escinden todas las proposiciones en 2 grupos excluyentes y exhaustivos, proposiciones analíticas y proposiciones empíricas. Y ambos filósofos consideran las proposiciones matemáticas como analíticas, entonces esa es la similitud, está vinculado con las matemáticas a su vez. En cambio, Hume y Leibniz difieren radicalmente en la explicación acerca de las proposiciones empíricas. Aquí está la diferencia, ¿no? Digamos, hay un hiato ahí. Este primer fragmento, entonces el primer párrafo,
habla acerca de la influencia de Immanuel Kant en el marco del planteamiento de proposiciones y por supuesto que nos remite a los dos antecedentes, los dos, digamos, filósofos que de alguna manera Kant tomó en consideración, influyeron en él, que son Hume y Leibniz. Primero, un filósofo empirista, Leibniz, por otro lado, racionalista. Con el objeto de ir directamente al meollo de la cuestión y de exponer la conexión con el resto del sistema filosófico, lo mejor será considerar, dice acá, la clasificación triple de las proposiciones con las que Kant reemplaza la dicotomía de Leibniz y Hume. La primera de sus clases, la de proposiciones analíticas, esto es proposiciones cuya negación es contradictoria en sí misma, coincide con las proposiciones analíticas de Hume y Leibniz. Entonces vamos, Immanuel Kant, Hume y Leibniz, que son sus influencias notorias, encuentran un punto vinculante en las proposiciones analíticas, ¿no? Coinciden en que las matemáticas están conformadas en efecto por proposiciones analíticas. En cuanto a las proposiciones empíricas o sintéticas, Kant se separa de los filósofos precedentes y formula una nueva distinción. Entonces, mientras que para Hume y Leibniz las proposiciones sintéticas o empíricas difieren, en el caso de Kant va a ser una división. Él va a asumir que las proposiciones empíricas van a ser de dos tipos. Kant se separa de los filósofos precedentes y formula una nueva distinción. Las proposiciones sintéticas empíricas o a priori y las proposiciones sintéticas no empíricas o a posteriori. O a priori, perdón. Las primeras son a posteriori y las segundas son a priori. Bien, ¿cuál sería el tema central del texto? El tema central del texto es el marco proposicional planteado por Immanuel Kant, específicamente en lo que concierne a las proposiciones a posteriori, porque ese es el hiato en rigor, ese es el elemento, la inflexión, la clasificación nueva que ofrece Immanuel Kant. Entonces, en ese sentido, la idea principal está hacia el final. En cuanto a las proposiciones empíricas o sintéticas, Kant se separa de los filósofos precedentes y formula una nueva distinción. Las sintéticas empíricas o a posteriori y las sintéticas no empíricas o a priori. Ese tipo de texto entonces es sintetizante. ¿No es cierto? Como ustedes pueden ver, las influencias que se plantean al inicio, bueno, es un marco informativo sobre el cual se decanta el verdadero tema central, ¿no? Siguiente texto: las falacias son formas de razonamiento no válidas, pero que por su sentido, forma y contenido resultan muy persuasivas y pasan normal e inadvertidamente como válidas en muchas argumentaciones jurídicas, políticas y de sentido común. La mayor parte de estas formas engañosas de razonamiento ya fueron descubiertas por los griegos y estudiadas sistemáticamente por Aristóteles hace más de 2000 años. De lo anterior se desprende que desde antiguo ha habido una necesidad de reconocer las falacias como errores de la argumentación. Históricamente, el estudio sistemático de las falacias corresponde a los tratados de la lógica tradicional porque desde el punto de vista de la lógica matemática moderna, las falacias no constituyen un problema teórico especialmente relevante. Es decir, no hay en ellas nada especial en el plano sintáctico o en el plano semántico. En virtud de la anterior consideración, el estudio de la falacia se encuentra sobre todo en las obras de lógica tradicional o en algunas obras de lógica moderna a nivel elemental. Muy bien. ¿Cuál sería el tema central de este pequeño fragmento? Las falacias. Ese sería el tema central. Un tema muy puntual, muy genérico, por supuesto. Si el tema es las falacias, mi pregunta ahora sería la siguiente: ¿dónde está la idea principal? ¿Y qué es lo primero que haríamos? Lo primero que haríamos en rigor sería definir las falacias, y las falacias están definidas aquí en esta parte. Entonces, en consecuencia, estamos frente aquí a una definición. Si la idea principal está al inicio, es lo medular en un tema tan genérico, el texto es analizante. Este texto que viene a continuación, me parece, sí, es un texto de Rudolf Carnap, nada menos. Dice lo siguiente: un texto se considera metafísico si pretende describir conocimientos acerca de algo que se encuentra más allá de toda experiencia. Por ejemplo, una presunta explicación acerca de la verdadera esencia de las cosas, del absoluto de la cosa en sí, para usar un término kantiano. Entonces aquí, lo primero, dice que lo que es metafísico, un texto metafísico, describe conocimientos acerca de algo que se encuentra más allá de toda experiencia. O sea, no tiene una vinculación con la experiencia. Una pregunta interesante es: ¿un término metafísico podría desarrollar el tema, por ejemplo, de la célula humana? No. O de la célula animal, perdón, no.
de la célula vegetal tampoco, de la Vía Láctea menos. Entonces, no puede ser un texto metafísico porque hay una desvinculación. Dice aquí, por ejemplo, una presunta explicación acerca de la verdadera esencia de las cosas. Lo que sea que fuera la verdadera esencia de las cosas podría sí efectivamente formar parte de un texto metafísico, ¿no? Del absoluto, qué cosa es el absoluto, la cosa en sí también, son en realidad conceptos tan etéreos, tan gaseosos, que bien podrían formar parte de lo que se concibe como un texto metafísico. Para usar un término kantiano, dice aquí, es más fácil aclarar mediante ejemplos el tipo de enunciados que quiero denotar como metafísicos. Por ejemplo, dice Heidegger, la nada nadea. La nada dice acá no nada, ¿no? Pero es la nada nadea en rigor. ¿Qué cosa significaría la nada nadea? Sencillo, la respuesta es nada. No hay en realidad una definición ahí. Es pura perorata, vaga, vacua, sin ningún tipo de contenido, ¿no? Entonces, hasta aquí hay una especie de aclaración de lo que sería un texto metafísico, ¿no? Eso es lo que hace Rudolf Carnap en esta primera parte, ¿no? Un texto, digamos, más o menos informativo, ¿no? Si nos quedamos en este primer párrafo. Pero como el texto es una unidad, mejor voy a colocar para que no se me confundan. Vamos a colocar aquí, párrafo informativo. Pero luego el autor dice lo siguiente. Ahora bien, nuestro análisis reside en un examen desde el punto de vista de la verificabilidad. Es fácil entender que los enunciados metafísicos no son verificables, y esa es la postura, ¿no? Él está en realidad negando de alguna manera esta característica de verificabilidad que está sosteniendo, porque dice, nuestro análisis se sustenta en un punto de vista verificable. ¿O qué pondera lo que es verificable? Ahora bien, luego dice esto, es fácil entender que los enunciados metafísicos no son verificables, lo cual quiere decir que el autor está en contra, obviamente, de los enunciados metafísicos. Del enunciado heideggeriano no estamos capacitados para deducir ningún enunciado que afirmara ninguna percepción, sensación o experiencia cualesquiera que pudieran esperarse para el futuro. Por consiguiente, el enunciado de Heidegger no afirma nada, lo que revela nuestro punto. Al no decir nada, no se puede verificar y en consecuencia carece sentido. Los metafísicos no pueden evitar la factura de enunciados no verificables, porque si los hicieran verificables, la decisión acerca de la verdad o falsa de sus doctrinas dependería de la experiencia y por consiguiente pertenecería al campo de la ciencia empírica. Ellos en realidad, esto es una cuestión importante, ¿no? Desean evitar esta consecuencia porque pretenden enseñar un conocimiento que se halla en un nivel superior al de la ciencia empírica. Se ven así compelidos a romper toda conexión entre sus enunciados y la experiencia y precisamente mediante este modo de actuar los privan de todo sentido. Hay una cuestión ahí premeditada, ¿no? El hecho de olvidarse de los posibles contenidos es lo que está ocurriendo aquí. Prescindo de los contenidos, no hay contenidos, en consecuencia, el discurso y el marco de proposiciones es un marco de proposiciones no verificable y por consiguiente vacuo, ¿no? Entonces el autor está cuestionando en realidad el punto de vista metafísico. ¿Cuál sería aquí la idea principal? La idea principal está en este lado y voy a colocarlo de color rojo para que no se confunda con el amarillo. Nuestro análisis, porque esa es la médula, la posición del autor, recibe un examen desde el punto de vista de la verificabilidad. Es fácil entender que los enunciados metafísicos no son verificables. Aquí está la idea principal. En consecuencia, el texto es un texto centralizante. Y finalmente, texto de uno de los aspectos más interesantes del psicoanálisis moderno es que ha empleado la gama de complejos. Ustedes saben que en el marco de esta pseudociencia llamada psicoanálisis se han propuesto una serie de complejos, ¿no? El complejo de Edipo. ¿Se puede medir el complejo de Edipo? No, por supuesto ha sido simplemente una elucubración sin ningún tipo de asidero, planteada pues por un maestro de la sospecha como lo fue Freud, pero no es que en realidad tenga algún tipo de sustento para plantear el complejo de Edipo, ¿no? Salvo la mera intuición, ¿no? Y los demás complejos producidos por la represión sexual, dice aquí. Luego el complejo tanático, otro complejo más, con los complejos en torno al instinto de la muerte y las tendencias agresivas. Aunque durante años el psicoanálisis clásico se mantuvo dentro de la ortodoxia freudiana, en los últimos años los complejos han proliferado, ¿no? Entonces una primera aproximación al mundo de los complejos en el marco de la filosofía psicoanalítica. Quiero sumar a esta proliferación un nuevo complejo, el apoválico. Este complejo consistente en perder de manera irremediable determinado tipo de objetos. Desde luego, la denominación no es rigurosa, porque le he derivado de apovalo, yo pierdo,
Debería más bien llamarse apobalóntico, que viene del participio presente, el mismo verbo, pero suena tan científico y tan contundente que bien puedo tomarme ciertas libertades, pues la fuerza expresiva compensa la carencia de rigor filológico. El complejo apobálico está mucho más extendido de lo que podría parecer a primera vista. ¿Quién no tiene en la familia uno o dos parientes famosos por su capacidad para perder las cosas? El origen del complejo aún no ha sido estudiado, puesto que yo lo he descubierto y soy el único que conoce su existencia. Pero estoy seguro de que es muy profundo y que cuando se analice a fondo, no por aficionados como el que escribe, sino por expertos, se producirá una verdadera revolución en el psicoanálisis. Bueno, no sé a quién pertenece este texto, medio absurdo, pero si quisiéramos definir un tema con total seguridad, el tema sería el complejo apobálico. Y si quisiéramos situar la idea principal, mis estimados cachimbos, con total seguridad, y lo voy a colocar mejor de verde, sería al final, ¿no? El complejo apobálico, y voy a partir de aquí, este complejo consiste en perder de manera irremediable determinado tipo de objetos, porque se trata de una definición, ¿no?, de lo que implica el complejo apobálico, que no es sino pues una creación, al no saber de quién es este texto, sin paternidad. Bien, señores, el texto en consecuencia es centralizante nuevamente. Bien, vamos ahora con el texto número 1 de esta sección. En el Perú nadie es libre de un grado de achoramiento. Yo estoy seguro que nosotros conocemos esta palabra, el achoramiento, pero el autor acá intenta plantear una definición. Me parece que es un texto sociológico. Este es un fenómeno que poco a poco ha ido calando y deteriorando a su vez la solidaridad colectiva, fomentándose en cambio un individualismo extremo de sálvese quien pueda, en donde el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. Esto es tan común que no nos sorprende. Aproximadamente por los años 70, el mecanismo social por excelencia era el arribismo, que se instauró en el Perú como consecuencia de una estratificación social rígida, en la que el poder se encontraba concentrado en un solo grupo social que ejercía un total control sobre los canales de movilidad social. Debido a esto, para ascender se debía obtener una disposición favorable por simpatía del superior. Entonces, como el poder se encontraba en un solo nivel social, para acceder a este se debía, como decimos en jerga cotidiana, sobonear, chupar medias y adular al superior como único medio para surgir, produciendo así una relación triádica donde hay un adulador, un adulado y un desacreditado. Cualquier otro trabajador con vistas de ascenso es desprestigiado con chismes, críticas, sarcasmo, etc. Entonces, más o menos, el autor perfila aquí lo que él está concibiendo desde el punto de vista sociológico como un caso de achoramiento, un fenómeno llamado achoramiento, ¿no?, que consiste en tener de alguna manera una, por así decirlo, una visión, una actitud arribista, pero digamos en un contexto en el cual no hay una estratificación socioeconómica tan marcada, ¿no? Porque dice que aquí en la década del 70 el fenómeno se llama arribismo, ¿no? Ahora, ¿por qué razón? Porque lo que hay es una estratificación social bastante rígida que no permite la movilización social. Eres pobre, ¿no? Eres rico, y no hay movilidad social. Luego dice lo siguiente acá. Sin embargo, por esa fecha nos encontramos con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Pensamos en Velasco aquí, 1968-1975, el cual pretendía liquidar la sociedad oligárquica mediante la reforma agraria, la nacionalización de la banca, etc. Y con este nuevo contexto, el arribismo como estrategia queda eliminado, pues el poder ya no queda concentrado en un grupo social, por ende ya no hay a quien sobonear. Pero entonces se crea un fenómeno nuevo que es el fenómeno del achoramiento. La palabra chorado deriva de la palabra choro, ladrón, persona que vulnera las normas y derechos de los otros. En consecuencia hay un aspecto insoslayable de amoralidad. El achoramiento se caracteriza por una acción personal con la cual se pretende escalar posiciones en la estructura social mediante una conducta de confrontación violenta y de desprecio por el otro, en donde la única meta es el éxito personal. Así, el achorado es una persona que da una valoración positiva a los objetos socialmente concebidos como bienes dignos, con el fin de poseerlos, y sus bienes más preciados son el poder, el dinero y el prestigio, y la corrupción y el fraude sus estrategias para conseguirlos. Sin embargo, estas características podrían confundirnos y hacernos pensar que el achorado es un antisocial, al cual no le importan las normas, y eso no es así. A diferencia del antisocial, dice aquí, el achorado es una persona integrada al sistema, respeta las normas,
las que les convienen, claro, convirtiéndolas en un saludo a la bandera. Aquí nos piden por la expresión saludo a la bandera. No las viola indiscriminadamente, sino más bien las somete a una evaluación costo-beneficio. Y las acata así solo si coinciden con o promueven sus intereses. O las quebranta si las considera como un obstáculo. Por estas razones, a diferencia de lo que muchos puedan pensar, el achorado no nace de las clases populares, porque al fin y al cabo no importa la apariencia, la educación o el nivel económico. Viene como la difusión de un patrón cultural y mentalidad capitalista. Osvaldo Medina define el achoramiento como una estrategia de ascenso social, que se basa en un pragmatismo maquiavélico y en la mercantilización de las relaciones humanas promovidas por un capitalismo cada vez más concentrador, excluyente, desregulado y deshumanizante. Por lo tanto, basándonos en dicha definición, podríamos decir que el achoramiento aparece frente a la incongruencia entre el valor culturalmente establecido y las restricciones socioeconómicas que limitan el logro de metas. Entonces, mientras que el arribismo sí partía de estratos sociales bien definidos, el achoramiento no. Cualquiera en realidad puede, y por esa razón así comienza la lectura, puede tener rasgos de achoramiento, ¿no? En mayor o menor medida. Y entonces empecemos con las preguntas de opción múltiple, mis estimados cachimbos. En apretada síntesis, el achoramiento se conceptualiza como un fenómeno. Entonces empezamos. ¿Qué tipo de fenómeno es el que estaría involucrado aquí? Caracterizado por una acción personal que permite escalar posiciones en la estructura social de modo violento y con desprecio por el otro, basado en un pragmatismo, es decir, en una practicidad de mercantilización de las relaciones humanas promocionadas por el sistema económico capitalista, que no procede de las clases populares, pues no importa la apariencia, la educación o el nivel económico, ya que viene como difusión cultural, que consiste en el único medio para surgir en el entorno de una sociedad asignada por una estructura vertical y proclive a la estabilidad. Entonces, la clave correcta sería, porque nos están pidiendo la conceptualización, es decir, una definición. La definición la encontramos en consecuencia en A, ¿no? Es una definición en realidad bastante global del fenómeno de achoramiento. En principio es una acción personal, eso es lo fundamental. Eso es lo que hace que se distinga, digamos. Permite escalar posiciones en la estructura social, también eso es cierto. A diferencia del arribismo, se hace de modo violento y con desprecio por el otro, ¿no? En el texto el verbo calar, ¿qué connota? La única clave posible es profundidad, pero yo en realidad tengo alguna discrepancia con ello. Me parece que la clave más adecuada tendría que ser, en rigor, influencia, porque profundidad es fuera de contexto, lo que está aquí es algo fuera de contexto, nos remite pues a un referente de carácter físico, ¿no? Entonces en ese sentido hay una influencia, un influjo sólido, ¿no? La clave correcta sería la B, pero haciendo esa tingencia. Pregunta 3. Se infiere del texto que el achorado se distingue por la fina y sutil ironía, actitud prepotente, dignidad plena, rebeldía social. Ojo, o sea, aquí nos dicen que el achoramiento se da de modo violento de acuerdo con la primera pregunta. Y además, además de que ocurre con violencia, hay un desprecio por el otro, entonces hay una actitud prepotente. Bueno, la pregunta 4, la frase saludo a la bandera. Dice que la normativa propuesta no es que el achorado no la cumpla, no, sí la cumple. La cumple, pero a su antojo. O sea, en realidad mide dentro de la normativa cuáles de las normas se ajustan con sus necesidades de escalar, ¿no? En ese sentido no hay un cumplimiento cabal. Si no hay un cumplimiento cabal, es un saludo a la bandera, pues. Por ejemplo, ¿no? La ley seca, en época de elecciones. Es un saludo a la bandera porque al final todos toman, ¿no? En consecuencia, el saludo a la bandera, ¿qué cosa implica? Honra bastante formal, justiprecio, es decir, justificación de una norma, elusión, es decir, acción y efecto de evitar el cumplimiento, y el rito que resulta obsoleto, en términos obsoletos es que carece ya de valor, ¿no? La clave correcta es elusión de cumplimiento, porque de lo que se trata es de evitar el cumplimiento de la normativa, es lo que ocurre. No se condice con el texto aseverar que el achoramiento introyecta en el achorado como bienes más preciados el poder, el dinero y el prestigio que consigue con la estrategia de la corrupción y el fraude. ¿Eso es pertinente, es atingente con el achoramiento? Sí. Hay un quebrantamiento de la norma y hay algo de amoralidad, dice ahí. Es una estrategia de ascenso social fundada en un pragmatismo maquiavélico y en la mercantilización de las relaciones sociales capitalistas. Bueno, eso también es cierto.
Hay, digamos, un pragmatismo, ¿no? Si esto me sirve, lo tomo. Si no me sirve, no lo tomo. C, no es un comportamiento antisocial, puesto que los achorados son personas integradas al sistema y que se adecúan a las normas sociales. Y finalmente es una acción colectiva con la que se pretende escalar posiciones en la estructura social, donde el poder se concentra en un solo nivel cultural. ¿Sí? ¿Cuál sería la clave correcta? O sea, ¿cuál sería la clave incompatible? Porque me está diciendo no se condice. Sencillo. Ya hemos definido el achoramiento como un fenómeno de carácter individual, porque es un individuo, finalmente, el que pone en práctica esas malas artes. Entonces la clave sería la de manera directa, porque aquí nos dice que es una acción colectiva. Eso es incompatible. Pregunta 6. Se desprende del texto que el achorado transgredirá la norma legal sobre la base de una consideración de utilidad personal, solo en última instancia y con un sentido de vergüenza, para generar una reforma jurídica plena en el Estado, impulsado por un sentimiento candoroso, cándido, ingenuo de solidaridad. No puede ser ingenuo, no hay reforma política. O sea, vamos con D primero, ¿no? El achorado transgrede la norma, pero no porque sea ingenuo, ¿no? En absoluto, es más bien taimado. Sabe cómo actuar de manera camaleónica, cumpliendo las leyes que le convienen a él. Luego la C, para generar una reforma jurídica plena. No hay ningún tipo de reforma, más bien él se sirve del sistema para poder escalar a costa de todo. Solo en última instancia y con un sentido de vergüenza. Es un inverecundo, más bien, ¿no? Un sinvergüenza. Sobre la base de una consideración de utilidad personal. Claro, porque él lo que quiere es aquello que le sirva para poder escalar más rápidamente. Y eso es independiente del estrato socioeconómico del que se provenga, ¿no? 7. Se infiere del texto que el achorado suele ser magnánimo, que es generoso, cándido, que es ingenuo, inescrupuloso es falto de escrúpulos, megalómano es que se considera superior a los demás. La clave correcta es la C, inescrupuloso. Finalmente, 8. Si en una sociedad se instituyera una pirámide del poder en la que el control político y económico estuviese en manos de muy pocos, podría desencadenarse un gobierno militarista, un sistema democrático, un achoramiento total, una actitud arribista. Si se trata de manos de muy pocos es porque hay una rigidez social, y si hay rigidez social, achoramiento o arribismo, arribismo, una actitud arribista. Vamos de inmediato con el texto número 2. Texto número 2. ¿Cómo están relacionados los conceptos de mecanismo y enunciado legal? John Elster ha afirmado que el antónimo de un mecanismo es una ley científica. O sea, es como que están divorciados, ¿no? El mecanismo es ajeno a la ley científica en esta lógica de John Elster. En consecuencia, según Elster, las explicaciones que invocan mecanismos reemplazarían las explicaciones que invocan enunciados legales. A mi juicio se trata de una opinión equivocada. No es lo que se señala aquí, claramente. Elster parece haberse dejado confundir por su examen de solo unos pocos casos de dos tipos. Mecanismos conocidos como leyes desconocidas. O sea, hay una ocurrencia de mecanismos que la gente conoce, pero que no se corresponde con leyes conocidas, y leyes conocidas con mecanismos subyacentes desconocidos. Pero el hecho de que las leyes mecanísmicas correspondientes sean desconocidas en ciertos casos, en la mayoría, por cierto, no prueba que no existan. Los mecanismos sin leyes concebibles se llaman milagros. Tomás de Aquino, por ejemplo, sostenía que el Espíritu Santo injerta el alma en el embrión humano, y John Eccles especuló una vez en la reverenciada revista Nature que la mente mueve las neuronas por medio de la psicoquinesia o telequinesia. De seguro estas son hipótesis mecanísmicas, pero no son científicas porque son inconsistentes con las leyes pertinentes, ninguna de las cuales se refiere a entidades inmateriales. En contra de esta confusión, sostengo que la investigación científica presupone a. El materialismo o la hipótesis de que el mundo real es material, de modo tal que no contiene ideas autónomas, independientes del sujeto, y por otro lado el principio de legalidad, ¿no? Según el cual todos los eventos satisfacen algunas leyes. Entonces hay dos elementos troncales aquí, ¿no? El materialismo, todo el mundo real es material, y el principio de legalidad, que asume que todo está vinculado con leyes, ¿no? Satisfacen leyes. Hay una asociación idiosincrásica con leyes. La confianza en el primer principio permite a los científicos prescindir de lo espectral, ¿no? Eso de la nada nadea, por ejemplo.
o de que, digamos, si entras al mar te ahogas, si entras al mar con un anillo de oro te ahogas porque el mar siempre busca tesoros escondidos o algo así, lo que tiene que ver con la visión del supersticioso. Entonces, la confianza en el segundo principio alienta la búsqueda de leyes y el rechazo de los milagros. Por ende, Elster ha incurrido en un error. Vayamos entonces con la resolución de esta lectura. En contra de la idea de Elster, el autor del texto sostiene fundamentalmente que en la explicación el antónimo de un mecanismo es una ley científica, eso es cierto, ¿no? Pero no es lo fundamental. Las explicaciones que apelan a mecanismos reemplazan a las leyes. No, son simplemente diferentes, están en oposición. Las hipótesis mecanísmicas son inconsistentes con las leyes científicas. No, lo fundamental es que la investigación científica encontre la idea de Elster, porque acá lo fundamental es lo que el autor propone, es que la investigación científica presupone el concepto de legalidad materialista. En principio todo está sujeto a leyes, por eso legalidad, y toda la realidad es material, ¿no? Por eso materialista. En el texto, el sentido del término invocar es recurrir a determinados conceptos, alternativa B. Para la epistemología materialista es incompatible sostener que se refiere a esta epistemología planteada por el autor del texto. Nos piden lo que es incompatible, ¿no? Hay leyes conocidas con mecanismos subyacentes desconocidos. Es lo que señala a partir de esta clasificación, ¿no? La investigación científica presupone que el mundo real es material. Sí, justamente por eso se llama materialismo. ¿Hay mecanismos establecidos sin la presencia de leyes naturales? No, siempre hay leyes que permiten explicar estos mecanismos. Los milagros son inconsistentes con las leyes científicas pertinentes, eso es compatible también. La clave correcta sería la C. Pregunta número 4. Se colige que, según el criterio epistemológico del autor, la conjetura de Eccles es verosímil, axiomática, legaliforme o implausible. La conjetura de Eccles para el autor es un error, y en tanto que es un error, es implausible, es decir, inadmisible, inaceptable. Y finalmente, si se demostrase que no es posible la oposición entre mecanismo y ley, entonces los milagros serían fenómenos frecuentes. Tomás de Aquino estaría en lo correcto. La idea de Elster estaría muy equivocada. Y finalmente, los científicos no trabajarían con mecanismos. ¿Cuál sería la clave correcta? La clave correcta sería la alternativa C. La idea de Elster estaría muy equivocada. Vamos ahora con el texto número 1. Dice aquí el califa Omar, aquel iluminado que prendió fuego a la biblioteca de Alejandría, creía necesario acabar con todos los libros porque los contrarios al Corán eran heréticos. ¿Qué cosa es herético? Relativo a la herejía, ¿no? Y los otros redundantes. Sin embargo, los libros no se queman. Lo que se quema son los ejemplares físicos de esos libros. Se ha podido por ello afirmar que el califa Omar no quemó en realidad ningún libro. Solo desde esa perspectiva se puede entender lo que es una obra de arte y de cultura. Es una rara inmaterialidad lo que le confiere su impronta. O sea, en primer lugar, esto del el derecho de autor, ¿no? ¿Qué cosa es una obra? Una obra no es el producto físico de ello, sino que más bien tiene una cualidad que es inmaterial. Los productos culturales son entes incorpóreos que descansan por lo general en un asiento físico, pero a nadie se le ocurriría identificarlos con él. Decir de las coplas de Jorge Manrique que son hojas de papel es ignorarlo todo sobre ellas. Para referirse a esa condición, los juristas hablan con notoria impropiedad del corpus mysticum, el cuerpo místico, ¿no? Y afirman que el objeto de la propiedad intelectual es precisamente ese cuerpo incorpóreo. Quizás alguien pueda extrañarse de ver tratado una realidad tan delicada con las herramientas jurídicas del derecho a propiedad, pero no hay nada de sorprendente en ello. Es más difícil justificar la propiedad de una viña o una casa que la de un soneto. Porque en el caso de la viña, una casa hay un espacio físico, ¿no? Y se sustenta en ello. Pero en el caso de un soneto, ¿cuál sería, digamos, el producto físico, ¿no? Se trata probablemente de un acto de creación, y ese acto de creación es inmaterial, el producto de ese acto de creación. Por eso es que se puede reproducir el poema las veces que sea menester, ¿no? Precisamente por esa cualidad incorpórea, así se inicia el segundo párrafo, la propiedad intelectual es la más sólidamente justificada de todas las formas de propiedad. Encaja con todos los argumentos que a lo largo de la historia han tratado de justificar la propiedad privada. Y a diferencia de las demás, sale siempre victoriosa de la prueba. Incluso frente a construcciones arcaicas. Así el acto creador hacía de Dios Señor Dominus, propietario de la creación.
o la vieja teoría de la misma, de la primera ocupación, que fundamentaba la propiedad en el acto originario de posesión física del bien. O sea, hasta ahí, digamos que tenemos o estamos regidos o circunscritos por lo material. Semejantes razonamientos solo son plausibles para la propiedad intelectual. Solo si se piensa la obra como acto creador o como el descubrimiento de un espacio nuevo en el universo intelectual, caben estos argumentos. El primero que crea u ocupa ese espacio, aquel al que se le revela por primera vez, puede considerarse su propietario. Por no mencionar la idea de la propiedad como producto del trabajo humano, como derivación de nuestro cuerpo y su proyección sobre las cosas, Locke la formuló en una secuencia argumental que partía de la propiedad de nuestro cuerpo mismo. Derivaba de ahí la propiedad del trabajo humano y acababa por atribuir la propiedad de las cosas a quien las había mejorado con su trabajo. Aunque ya sabemos que así no se justifica la propiedad de un campo, nadie duda hoy que una novela es producto del trabajo del creador. Hasta una cautela de Locke introducida en su construcción, impensable hoy para los bienes materiales, cuadra sin embargo con la propiedad intelectual. Decía que su argumento valía solo si tras la apropiación quedaban bienes suficientes para ser compartidos por los demás. En un mundo superpoblado de bienes escasos y ocupados, esto es impensable. Pero el creador intelectual, cuando alumbra su obra, deja siempre para el disfrute común el universo entero del lenguaje y el sonido. La geometría infinita de las formas no erosiona nada de ese bien público e inextinguible que es la cultura humana. Puede así defender su propiedad también con este argumento imposible. Se me dirá que esto no lo discute nadie, que todos admiten hoy que hay una canción, hoy que una canción es de quien la crea, que apoderarse de ella o suplantar al creador debe seguir castigándose como apropiación y plagio. Pero no se pretenda después que sentado esto, cualquiera puede reproducirla o descargarla sin pago alguno. Eso es incongruente. Tanto como decirle a alguien que es propietario de su ordenador, pero cualquier otro puede usarlo cuando le venga en gana. Es ignorar que la propiedad no es un título honorífico, una especie de aura mágica en torno a la cabeza, sino precisamente el poder jurídico de administrar la cosa como a uno le parezca y excluir de ella a los demás. En la República reflexiona Platón sobre la idea de si ser justo es un bien deseable en sí o un obrar penoso, que demanda sacrificios que pocos harían si no lo impusiera la ley. Pone para ello en boca de Glaucón la historia del anillo de Giges. Un pastor lidio encontró un anillo que al ser girado hacia el interior de la mano producía la invisibilidad de quien lo llevaba. Si se giraba al contrario, volvía a ser visible. Al cerciorarse de que funcionaba así, el pastor se las ingenió para matar al soberano y apoderarse del mundo. El texto transmite una vieja certeza. Con un anillo, así no habría persona de convicciones tan firmes como para perseverar y abstenerse en absoluto de tocar lo de los demás cuando nada le impedía dirigirse al mercado y tomar de ahí sin miedo alguno cuanto quisiera. Esta antigua relación entre la invisibilidad del actor y la impunidad de su conducta retorna hoy cuando se contemplan los contenidos que circulan por Internet. La abundancia de basura informativa, intercambios repugnantes, injurias y embustes deliberados no hace sino recordarnos que la prodigiosa tecnología que la anima puede también funcionar como un anillo de Giges, que confiere invisibilidad a quienes en ella actúan. O sea, los famosos bendecidos por las nuevas tecnologías, ¿no? Que pueden insultar, porque como no están enfrente del interlocutor, allí parece reinar el anonimato y la impunidad. Ese mismo anonimato tras el que los contrarios a la ley CINDE, ley española que protege los derechos de autor de los contenidos de Internet, elaborada por la ministra Ángeles González Cinde, se ocultan para adherir a la ministra. Y no nos engañemos, es la invisibilidad lo que les envalentona para dirigirse al mercado y tomar en él cuando quieran, sin responder de nada. En el calor de las discusiones, algunos han llegado a afirmar que se trata de una libertad suya, un derecho personal, pero solo es una forma nueva de la vieja y sempiterna injusticia. Eso que sabemos hace mucho que consiste en atropellar los derechos de los demás. Vamos entonces con la resolución de inmediato. Bueno, señores, seguimos. Dice lo siguiente aquí: ¿cuál de las siguientes opciones expresa adecuadamente la posición principal del autor? A. Si alguien tuviera en posesión una especie de anillo de Giges, bueno, en realidad no podría ser esa la clave, ¿no? El anillo de Giges es simplemente una referencia a la filosofía platónica, ¿no?
debería emplearlo para hacer un bien a la humanidad con obras más culturales. No tiene nada que ver el anillo de Giges, ¿no? Como si pensáramos que, digamos, esta historia del anillo de Giges fuera cierta, ¿no? En relación con los bienes de propiedad material, los bienes de propiedad intelectual tienen más valor porque su existencia es inmaterial. Bueno, no se puede creer que al quemar un ejemplar de un libro se esté extinguiendo el libro porque las obras literarias o artísticas son un cuerpo místico. Y finalmente las obras culturales generan un legítimo derecho de autor, razón por la cual obtener una copia ilegal de ellas es una forma de atropello. Y entonces la clave correcta en este caso en particular es la alternativa D. Las obras culturales generan un legítimo derecho de autor, razón por la cual obtener una copia ilegal de ellas es una forma de atropello. Vamos ahora con verdadero o falso. Primera pregunta: si se quemaran todos los ejemplares de una novela, la novela como tal no se destruiría. Eso es verdadero. O sea, tú puedes quemar el libro físico, pero el contenido en abstracto todavía se preserva, ¿no? Todavía existe. Actualmente se acepta que alguien es dueño de una propiedad si ha trabajado en esta propiedad. No. Hay una cuestión mucho más sólida, mucho más fuerte. Cuando el anillo de Giges era girado al exterior, era el interior. ¿Verdadero, falso o falso? Pregunta número 3. El autor menciona la historia del anillo de Giges con el fin de ilustrar que el poder tiene lazos invisibles en todas las estructuras de la sociedad. Internet propicia el enriquecimiento ilícito de los cantantes de moda. Hasta Platón carecía de argumentos para defender la propiedad privada. Hasta la persona más proba vulneraría la ley si nadie pudiera detectarlo. Bueno, Giges era pues una persona modesta, pero al verse con poder a través del anillo, incluso mató al rey, ¿no? Mató al rey, mató al gobernante, él se hizo del poder. La clave correcta sería la D, ¿no? Hasta la persona más proba vulneraría la ley si nadie pudiera detectarlo. En este caso se trata de un anillo que lo vuelve invisible. Y entonces él obtiene beneficios justamente a causa de esa ventaja, ¿no? Si alguien reconociera el derecho de propiedad intelectual y decidiera copiar libremente archivos musicales de Internet, bueno, habría una tremenda incongruencia. La clave correcta es la C. Incurriría en una grave inconsistencia. Y finalmente se infiere que en el razonamiento del califa, las ideas incompatibles con el Corán, no es que ya pues tú pienses distinto de mí, ¿no? En muchos de los, digamos, de los casos en los cuales se practica esta religión, ¿no? Pero digamos que aquí queremos un poco remitirnos a lo que se plantea en el texto respecto del razonamiento del califa Omar, el cual decía esto, ¿no? Todo libro que no sea el Corán es un libro que está en contra de sus contenidos, es un libro herético, ¿no? Ustedes saben que el Corán es un libro de contenidos religiosos además. Pero lo llevaba, el califa Omar, lo llevaba a las últimas consecuencias, pues. Todo aquel libro cuya temática no tenga nada que ver con el Corán es un libro implausible, inadmisible. Entonces la clave correcta sería la alternativa D, en contraposición, ¿no? Vamos ahora con el textito 2, nada menos que es un texto de Vargas Llosa, así que vamos a leerlo de manera calmada, de manera tranquila. Dice aquí lo siguiente: la serie de televisión colombiana Escobar, el patrón del mal, ha tenido mucho éxito en su país de origen y no cabe duda de que lo tendrá en todos los lugares donde se exhiba. Está muy bien hecha, escrita y dirigida, y Andrés Parra, el actor que encarna al famoso narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria, lo hace con enorme talento. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con otras grandes series televisivas, como las norteamericanas The Wire o 24, esta se sigue con incomodidad. Un difuso malestar provocado por la sensación de que, a diferencia de lo que aquellas relatan, Escobar, el patrón del mal, no es ficción, sino la descripción más o menos fidedigna de una pesadilla que padeció Colombia durante unos años, que vivió no bajo el imperio de la ley, sino del narcotráfico. Porque los 74 episodios que acabo de ver, aunque se toman algunas libertades con la historia real y han cambiado algunos nombres propios, dan un testimonio muy genuino, fascinante e instructivo sobre la violenta modernización económica y social, un verdadero terremoto, que trajo a la letargada sociedad colombiana la conversión por obra del genio empresarial de Pablo Escobar. Hay una primera arista aquí, que es justamente los dotes empresariales del narco, ¿no? De lo que debía ser en los años 70 una industria artesanal en la capital mundial de la producción y comercio clandestinos de la cocaína. Desafortunadamente, este aspecto de la trayectoria de Escobar, su miríada de laboratorios en la cordillera y en las selvas, las rutas clandestinas por las que la droga, cuya materia prima al principio era importada de Perú, Bolivia y Ecuador, y refinada en Colombia, luego se exportaba de ahí a Estados Unidos y al resto del mundo, está apenas reseñado en la serie, que se encuentra en la experiencia familiar del narcotraficante, sus vidas públicas y clandestinas, sus delirios y sus horrendos crímenes. Su ambición era tan grande como su falta de escrúpulos, y los delirios y rabietas que lo inducían a ejercitar la crueldad
con el refinamiento y la frialdad de un personaje del Marqués de Sade, contrastaban curiosamente con su complejo de Edipo mal resuelto, que lo convertía en un corderillo frente a la recia matriarca que fue su madre, y su condición de esposo modelo y padre amantísimo. Cuando se antojaba de una virgencita, sus sicarios le procuraban una y luego la mandaban a matar para borrar las pistas. Siempre se consideró a sí mismo un hombre de izquierda, y cuando regalaba casas a los pobres les construía zoológicos y ofrecía grandes espectáculos deportivos, como cuando hacía explotar coches bomba que despanzurraban a centenares de inocentes, estaba convencido, según aseguraba en sus retóricas proclamas, de estar luchando por la justicia y los derechos humanos. Como creó millares de empleos lícitos e ilícitos, era pródigo y derrochador, y encarnó la idea de que uno no podía hacerse rico de la noche a la mañana pegando tiros. Fue un ídolo en los barrios marginales de Medellín, y por eso a su muerte, millares de pobres lo lloraron, llamándolo un santo y un segundo Jesucristo. Él, al igual que su familia y su ejército de rufianes, era católico practicante y muy devoto del Santo Niño de Atocha. Su fortuna gigantesca, aunque no ha podido o nadie ha podido calcularla con precisión, y acaso no fue exagerado que en algún momento se dijera de él que era el hombre más rico del mundo. Eso lo convirtió en el personaje más poderoso de Colombia, poco menos que en el amo del país. Podía transgredir todas las leyes a su capricho, comprar políticos, militares, funcionarios, jueces o torturar, secuestrar y asesinar a quienes se atrevían a oponérsele, a ellos y a veces también a sus familias. Lo que es notable es que ante la alternativa en que Pablo Escobar convirtió la vida para los colombianos, plata o plomo, hubiera gente como el periodista Guillermo Cano, dueño y director del diario El Espectador, y su heroica familia, y un puñado de jueces militares y políticos que no se dejaron comprar ni intimidar y prefirieron morir, como Luis Carlos Galán y el ministro Rodrigo Lara Bonilla, o arruinarse antes que ceder a las exigencias del narcotraficante. Lo que produce escalofríos viendo esta serie es la impresión que deja en el espectador de que si el poder y la fortuna de que disponía no lo hubieran empujado en los años finales de su vida a excesos patológicos y a malquistarse con sus propios socios, a los que les extorsionaba y mandaba asesinar, y si hubiera resignado un papel menos histriónico y exhibicionista, Pablo Escobar podría haber llegado a ser hoy presidente de Colombia, o acaso el dueño en la sombra de ese país. Lo perdió la soberbia, el creerse todopoderoso, el generar tantos enemigos en su propio entorno y producir tanto miedo y terror con los asesinatos colectivos de los coches bomba que hacía explotar en las ciudades a las horas punta para que el Estado se sometiera a sus consignas, que sus propios compinches se apandillaran contra él y fueran un factor principalísimo en su decadencia y final. Pregunta número 1. De manera medular, el autor habla de Pablo Escobar con el fin de A. Ilustrar qué, ¿no? ¿Cuál sería el fin? El fin es ilustrar que fue el artífice de la modernización en un país que estaba sumido en la pobreza más extrema. Solo se puede justificar una fortuna inmensa si se emplea para ayudar a los más necesitados. Hay diferencias notables entre una serie basada en la mera ficción y una serie más realista. Un personaje de ese talante pudo haber llegado a detentar el poder en un país como Colombia, ¿no? Lo que él señala es que mantuvo en vilo a la sociedad colombiana, pero que de no haber sido por su narcisismo, su megalomanía, el hecho de desconfiar de sus pares, entonces la clave correcta sería la alternativa de un personaje de ese talante pudo haber llegado a detentar el poder en un país como Colombia, ¿no? Nos advierte acerca de eso. Entonces vamos ahora con la pregunta 2. Respecto de la figura de Pablo Escobar, resulta incompatible sostener que el referido personaje suscita cierto entusiasmo en la población, lo que explica el éxito de la serie. Había logrado intimidar a mucha gente influyente y de prestigio en Colombia. Siempre se mostraba irreverente y drástico, incluso con sus propios progenitores. Podía desarrollar cierto espíritu filantrópico, es decir, generoso, de ayuda, lo que le brindó cierta popularidad. La clave correcta aquí sería la alternativa C a todas luces, dado que con sus propios progenitores no se mostraba así, ¿no? Con su mamá al menos dice que tenía pues una actitud bastante sumisa. Pregunta número 3. Se infiere que la serie pasa por alto el trayecto empresarial de Escobar y se centra en su vida criminal por razones estrictamente familiares, de rentabilidad televisiva, de índole ética o moral, de dimensión política. En principio, uno se centra en el aspecto delincuencial de Escobar por una cuestión de rating, ¿no? O sea, esto es lo que vende más, es lo más controversial y es lo que le gusta a la gente, ¿no? Entonces, la rentabilidad televisiva es una variable importante a considerar.
En el caso de la frase plata o plomo se entiende en la lógica del texto como una intimidación, ¿no? Porque claro, es intimidante, ¿no? O pagas o mueres. Vargas Llosa menciona al periodista colombiano Guillermo Cano para ilustrar que Pablo Escobar se mostraba muy timorato, muy tímido frente a todos sus detractores. No, a cualquier detractor lo intimidaba más bien. Siempre es posible hollar el sistema jurídico con la sinrazón de la fuerza, tampoco. Más bien siempre es posible enfrentarse contra el imperio de la violencia criminal, ¿no? Lo coloca como un ejemplo justamente de esa confrontación. Muy bien, jóvenes, vamos entonces con el Passage One. Vamos a ver en realidad qué nos depara. Dice aquí, what is pollution? ¿Qué es la contaminación? Pollution is the act of introducing harmful substance to the environment that results in harming the natural surroundings. Empecemos entonces con la palabra pollution. Hay un calco en castellano que es la palabra polución, ¿no? Calco innecesario, dado que tenemos nosotros la palabra contaminación, de uso muy extendido además. Entonces la contaminación es el acto, is the act of introducing, de introducir harmful substance. La palabra harmful es una palabra que ya hemos visto, es sinónimo de dañino, nocivo, perjudicial. Entonces, introducir sustancias dañinas to the environment. Environment es medio ambiente. That results in harming. Literalmente sería que, ya saben que ese that, ¿no es cierto?, cuando está acompañado de un verbo, es un subordinante. Literalmente sería algo así como que resulta en el daño. La traducción sería que daña, ¿no? The natural surroundings. Los entornos, eso es surrounding, naturales. Entornos. Substance that cause pollution. Las sustancias que causan contaminación are referred to as pollutants. Se denominan contaminantes. These polluting substances, estas sustancias contaminantes, are so diverse, son muy diversas, and they include chemical products, e incluyen productos químicos, waste material, material de desecho, light, luz, heat, calor, and noise, y ruido, among others. Bueno, entonces vamos a ir colocando algunas palabras por aquí abajo. La palabra light, ¿no es cierto? Luz por ahí, heat, calor, noise, que es ruido, among, entre, others, otros. Due to the diverse nature of pollutants, debido a la naturaleza diversa de los contaminantes in the world, en el mundo, esta forma de orar ya la hemos visto varias veces, existen various types of pollution, distintos tipos, distintas clases de contaminación, such as, tal como, water pollution, ¿no? Polución del agua o contaminación del agua, noise pollution, contaminación, ¿cómo podríamos llamarla? Contaminación auditiva podría ser, ¿no? O contaminación a través del ruido. Air pollution, contaminación del aire. Soil contamination, miren, acá han colocado la palabra contaminación, ¿no? Radioactive pollution, la contaminación radioactiva, and plastic pollution, y la contaminación a través del plástico, ¿no? Efectivamente, muchos mares están siendo contaminados por cantidades increíbles de plástico. Hemos incluso resuelto nosotros un pequeño fragmento vinculado justamente con ello, con la manera como se están formando incluso islas de plástico. O sea, hay islas de plástico 3 veces más grandes que Francia, ¿no? Entonces, es una cuestión que uno tiene que considerar, de hecho. Bueno, por aquí me faltó el soil contamination, es la contaminación del suelo. Radioactive pollution, la contaminación radioactiva. En plastic pollution, la contaminación de plástico, ¿no? While some pollution, el while es mientras, ¿no? Eso ya lo hemos visto hace unas semanas.
Pero también hemos visto que ese while puede traducirse como si bien. Si bien, some pollution, vamos a hacerlo literalmente. Some es algún o alguno. Pollution, contaminación. Entonces, podríamos decir si bien alguna contaminación, que sonaría rarísimo en castellano, pero bueno, es lo que tenemos. Occurs, ocurre, through, a través, natural events, de eventos naturales o de fenómenos naturales, such as volcanic eruptions, como las erupciones volcánicas, and forest fires, y los incendios forestales. Most of the pollution, la mayoría o la mayor parte de la contaminación in the world, en el mundo, is caused by human activities. Es ocasionada por las actividades humanas. O sea, es antropogénica, ¿no? The issue of pollution, ¿no? El problema de la polución, es, as old as, ¿no? Esto se traduciría como es tan antigua como, ¿no? As más adjective más as, en castellano se traduciría como tan, adjetivo, y como, ¿no? Bueno, entonces es tan antigua como la civilización humana. Aquí dice human civilization. In medieval times, ¿no? En las épocas medievales, air pollution, la contaminación del aire, was caused, fue causada, o es, digamos, el origen fue, by open fires, por los fuegos abiertos, in caves, en las cavernas. The ancient humans, los humanos antiguos, also también lacked proper waste disposal systems, también carecieron de sistemas de gestión, de sistemas apropiados, eso es disposal, apropiados, de desechos, proper es apropiado. Entonces tenemos aquí sistemas de gestión de los desechos apropiados. Eso es lo que significaría esta parte de aquí. Vamos a colocar aquí apropiado, disposal, eliminación, ese puede ser un sentido, waste, desechos. De nuevo, los humanos antiguos también carecieron, lacked, que viene de to lack, que es carecer, ese es el participio pasado, también carecieron de sistemas de eliminación de desechos apropiados. Unraveled heaps from ancient times shows evidence pollution. Y los montones de escombros de la antigüedad o de los tiempos antiguos, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí rubble son restos, escombros, y la palabra heaps es sinónimo de montones, está en plural, y montones de restos from ancient times, ¿no? En los tiempos antiguos, shows, muestra, evidencia, of pollution, de contaminación, ¿no? In the early days, o sea, en los tiempos prístinos, ¿no? Literalmente sería en los primeros días, ¿no? En los días tempranos. Se refiere a épocas antiguas, no épocas remotas. Eso es early days. When the human population, cuando la población humana, was still, todavía era, quite low, bastante baja. Vamos a colocar aquí quite, que es bastante, y la palabra low, que es bajo. Pollution did not pose, la contaminación no representaba a significant threat. ¿Qué cosa es threat? Voy a colocarlo por aquí, una amenaza significativa to the environment, al medio ambiente o para el medio ambiente. However, sin embargo, as human civilization progressed, como la civilización humana progresó, and the human population rose, rose, algunos probablemente me digan que es rosa, lo cual es cierto, es rosa, pero aquí rose es el participio pasado del verbo to rise. Y si ustedes recuerdan, to rise es aumentar. Entonces, and the human population rose, y la población humana aumentó,
environmental pollution, la contaminación medioambiental, se convirtió a serious problem, en un problema serio. Muy bien, vamos ahora con las preguntas de opción múltiple a ver qué nos deparan. La primera de ellas, the main topic of the passage is about, ¿no? El tema central del texto es sobre what is pollution and its history, ¿no? ¿Qué es la contaminación y su historia? The first human that contaminated, el primer humano que contaminó. Some consequences of open fires, algunas consecuencias del fuego abierto. Y the different types of earth pollution, los diferentes tipos de contaminación de la tierra. Lo primero que hace el autor es establecer una definición de lo que es contaminación. Sumado a eso, lo que hace es una especie de recuento histórico, ¿no? En ese sentido, la clave correcta sería la alternativa A, ¿no? According to the passage, the word serious is closest in meaning to. De acuerdo con el pasaje, la palabra serious se aproxima en cuanto a significado a honest, honesto, importante. Serious tiene el sentido de grave, ¿no? Grave. Entonces sería important, es el que más se aproxima. From the information about pollution, o sea, de la información acerca de la contaminación, we can infer that, podemos deducir que it existió o existía, even, incluso, before, antes, the first human appeared, antes de que apareciera el primer ser humano. They include waste material, incluye material de desecho, light, luz, heat, calor, and noise, ruido. Eso sería literal, ¿no? No puede ser esa la clave porque nos piden lo que se infiere, infer that. It is the main cause why many animals are dying. No es la causa principal why por la cual many animals, muchos animales, están muriendo. Now it represents a problem, ¿no? Ahora representa un problema, as it, como lo was, fue in the past, en el pasado. Bueno, eso sería de cajón incompatible, ¿no? Porque en el pasado no era un problema real, ahora es un problema real. ¿Motivado por qué? Por las actividades humanas, el desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. La clave correcta sería la A, ¿no? ¿La contaminación existió antes del hombre? Sí, pero no era tan grave. Ahora se ha agravado justamente por la actividad humana. It is compatible with the passage to affirm that in the early days. Es compatible con la lectura, con el pasaje, afirmar que en los primeros días, o sea, en esas etapas prístinas, many people, muchas personas, were worried, ¿no? Estuvo preocupada about ongoing global warming. Esa es una palabra ongoing, ¿no? Es una palabra nueva, que es en curso, o sea, que se está desarrollando, que se está llevando a cabo. Muchas personas estuvieron preocupadas por global warming, el calentamiento global en curso. People had a preference to open fires. Las personas tenían una preferencia al fuego abierto, in caves. Esto fue en la Edad Media, así que eso sería incompatible más bien. En cavernas, and forest, y bosques. The first civilizations, las primeras civilizaciones, considered an important the earth, ¿no? Consideraron a la tierra insignificante, sin importancia. Y finalmente, humans lacked from efficient systems. Los humanos carecieron de sistemas eficientes to manage waste, para, digamos, manejar los residuos, ¿no? Los restos. Entonces la clave correcta aquí sería la alternativa D, ¿sí? Efectivamente, en épocas prístinas no había pues un sistema de reciclaje, ¿no? Ni siquiera probablemente se razonaba acerca del calentamiento global. Y finalmente, if the amount of people, si la cantidad de personas, amount, la cantidad de personas, si, the amount of people, la cantidad de personas, that exist, que existen, nowadays, hoy en día, were similar, fuera similar, to the amount of the early days, a la cantidad de las etapas prístinas, probablemente, people would suffer, las personas sufrirían, from a severe and harmful crisis, de una crisis severa y perjudicial, dañina. Environmental pollution would not be,
la contaminación medioambiental no sería un problema for us, para nosotros. That would be, esto sería, o se debería, due to a los efectos of other types of pollution, de otros tipos de contaminación. Y finalmente, civilizations worldwide, las civilizaciones en el mundo, would not contaminate anymore, ya no contaminarían más. La clave correcta aquí sería la alternativa B, porque claro, no había la cantidad de personas que hay ahora, y entonces si esa cantidad se hubiera mantenido hasta la actualidad, lo que queda claro es que la contaminación no sería un problema para nosotros. Bien, señores cachimbos, con eso cerramos la sesión de hoy. Nos vemos la siguiente semana.